Welcome to, welcome to, welcome to. Bienvenido a una lección introductoria sobre funciones incluso y extrañas. Hay dos maneras principales de determinar si una función es incluso o incluso. Uno es un método algebraico, y el otro es un método gráfico. Una función es incluso si algebraicamente f de x igual f of x, y gráficamente el gráfico tiene simetría a través del eje. Y si estamos trabajando con una función polinomial tendrá todos incluso exponentes en las variables. Para funciones extrañas algebraicamente, f of x igual f of x, y gráficamente el gráfico tiene simetría rotacional sobre el origen, lo que significa que el gráfico sigue igual después de una rotación de 180. Una función polinomial que es extraña tendrá todos los exponentes extraordinarios en la variable. Echemos un vistazo a dos ejemplos básicos para obtener una idea de lo que está sucediendo aquí. Consideramos f de x igual x cuadrado y f de x igual x cubado. Mirando el gráfico de f de x igual x cuadrado, aviso que si podríamos plegar este gráfico a través del eje y, combinaremos perfectamente con la otra mitad, lo que significa que este gráfico tiene simetría a través del eje y por lo tanto f de x igual x cuadrado es una función incluso. Si queremos mostrar que es incluso algebraicamente, tendríamos que mostrar que f de x igual f de x. Vamos adelante y hagamos eso. De nuevo, mostrar esta función es incluso algebraicamente. Queremos mostrar que f de x igual f de x. Bueno, se nos dará f de x, así que vamos a determinar f de x. Para determinar f de x la entrada en nuestra función va a ser x. En lugar de solo x tan tenemos x cuadrados. Bien, un negativo es positivo, por lo que es igual a x cuadrado. So f de x igual x cuadrado, y ya sabemos f de x igual x cuadrado. Así que demostramos algebraicamente que la función es incluso. Así que desde f de x igual f de x, la función es incluso. Una cosa más que podemos mencionar sobre esta función básica es que es una función polinomial, y todos los exponentes son incluso. Por tanto también es una función incluso. Ahora vamos a considerar f de x igual x cubado. Para determinar gráficamente si esta es una función extraña, el gráfico debería tener simetría rotacional sobre el origen. Lo que significa si rotamos este 180, o medio giro, acerca del origen, el gráfico debe permanecer sin cambios. Así que rotamos este 180, avise cómo esta pieza aquí en el primer cuadrante combinaría perfectamente con esta pieza aquí en el tercer cuadrante. Y la pieza en el tercer cuadrante terminaría en el primer cuadrante, y el gráfico se vería exactamente mismo. Por lo tanto f of x igual x cubed es una función extragráfica. Pero para verificar este algebraicamente necesitamos mostrar que f de x igual f de x, y vamos adelante y hagamos bien. Queremos mostrar f de x igual f de x. Comencemos con el lado derecho, y determine f de x. Así que vamos a reemplazar x con x en nuestra función, así que tendríamos x a la tercera. Bien, aquí tenemos tres negativas multiplicadas juntas, así que esto termina a ser x cubado. Y entonces para f de x, esto significa que cambiaremos el signo de nuestra función. Entonces, si tomamos el opuesto de f de x, también tomaremos el opuesto del lado derecho. Así que esto sería igual a x cubado. Y aviso que f of x igual f of x. Están ambos x cubiertos. Por lo tanto hemos verificado que esta función es extraña. Vamos a seguir adelante y parar aquí en este video introductorio. Miraremos varios más ejemplos de determinación si una función dada está incluso o incluso en los próximos videos. Entonces, si quieres, puedes seguir los enlaces a los ejemplos adicionales en la pantalla. Espero que hayas encontrado esto útil.